Bien, señores, son las 8:14 minutos. Continuamos con los comentarios. Buenos días, José La Luz, adelante. Buenos días, Julio. Buenos días a todos mis compañeros y compañeras. Buenos días a la audiencia. Inicia el fin de semana y vamos a tratar algunos temas aquí. Escuché a Julio hablando de cómo los griegos influenciaron, ¿no?, en la Biblia con el concepto de mujer. Qué bueno que vayamos más allá de la Biblia. Ese es uno de mis objetivos. Ese era uno de mis objetivos en el debate con Laje. El mundo moderno, como lo conocemos hoy, tiene 3 acontecimientos que lo marcan. 3 acontecimientos. ¿Cómo empieza la historia, la época moderna de la humanidad? Empieza primero con la imprenta de Johannes Gutenberg. Esta semana Gutenberg cumplió años de haber nacido. Creo que fue el lunes. Empieza con Gutenberg la imprenta. Y el primer libro que se imprime en la imprenta, Julio, no es la Ilíada de Homero y la Odisea. Es la Biblia. Se conoce como la Biblia de 42 líneas porque tenía 42 líneas por página. No, pero no me referí cuando me referí de la edad moderna. Estoy plenamente de acuerdo, porque yo no me referí como el primer libro impreso, porque hablé del primer libro que da el traspaso de la oralidad a la escritura. Todavía no existía la imprenta cuando ya... No, porque de hecho se consideraba que lo de Homero era un mito, hasta que un arqueólogo lo encontró. Ahí hablo de un descubrimiento previo, muy previo, desde luego, la imprenta, que es el de la escritura y el del alfabeto sobre todo. Porque antes del alfabeto la escritura ya existía, pero el alfabeto, que es lo que simplifica las cosas. Entonces, el primer libro, el que hace el tránsito de la oralidad a la escritura, es el de Homero, no a la imprenta, que ya es otra cosa. Pero tú sabes que lo de Homero fue a principios del siglo pasado que se descubrió. No había prueba de Homero, ni de nadie, ni de... Eso fue a principios del siglo pasado que un explorador lo descubrió. Entonces, pero la Biblia ciertamente... Había otro libro que se llama, creo que El Misal. Creo que era un libro porque Homero empresarialmente fracasó. Económicamente no tenía dinero. El gran aporte de Homero, de Gutenberg, no fue Gutenberg que creó la imprenta. La imprenta la crearon los asiáticos. De hecho, en la ONU hay una reliquia de la imprenta asiática. El aporte de Homero es precisamente que divide los caracteres. La palabra las divide con las letras del alfabeto, porque las imprentas asiáticas eran planchas enteras. Entonces era muy limitada porque tú podías imprimir muy pocas cosas. Estaba inspirada en la forma de hacer el vino, la asiática. Pero Gutenberg era herrero y dividió las palabras en caracteres, en letras particulares, a propósito del alfabeto. Y por eso el éxito de la imprenta, además de que le dio un carácter móvil, no fijo. Y ese es el éxito de la información. Para mí la imprenta equivale a la internet de esa época. Uno de los grandes acontecimientos es la invención de la imprenta móvil y de caracteres, de piezas particulares. Y entonces se imprime la Biblia de 42 líneas ahí. Y ese es el primer acontecimiento que marca la edad moderna, que libera la información. ¿De dónde la libera? De los templos, que la información estaba secuestrada. En los templos era que estaban los escribas. Y fuera de los templos, los copistas, que reproducían lo que escribían los escribas, pero que no sabían lo que significaba. El conocimiento estaba secuestrado por las élites. ¿Y quién eran las élites? La iglesia y los ricos. Y los militares en tercer grado. Los mismos poderes que ahora determinan todo en el mundo entero. Ya antes de la edad moderna. Y entonces el otro acontecimiento que marca la edad moderna es el descubrimiento de América.
que completa el mapa del mundo. Y el tercer acontecimiento para mí, tan importante como los otros dos, es el protestantismo de Lutero, que viene a enfrentar la alianza de la iglesia con los sectores fácticos del oscurantismo. El protestantismo y la reforma de Lutero, junto con la imprenta de Gutenberg y el descubrimiento de América, son los tres grandes hechos que configuran la historia moderna de la humanidad, el inicio de la modernidad humana. Y qué bueno que nos vayamos saliendo de la Biblia, porque antes de la Biblia, que tiene, qué sé yo, 4, 5, 6 mil años, si tú la buscas en su origen más antiguo, eso yo hice, buscando el origen de la civilización humana, tienes que irte a 3 millones de años para encontrarlo. No es verdad que es con la Biblia que empieza la humanidad, no, eso es lo que nos han hecho creer para engañarnos, para manipularnos, para meternos miedo. La humanidad comienza hace 3.2 millones de años con la evolución bípeda. Nosotros somos humanos modernos, pero hubo humanos premodernos hace 3 millones de años. Y eso es lo que no quieren dar en las escuelas. Esa es mi lucha. Porque si no entendemos el bipedismo, no vamos a entender ninguna de las características de la modelación de la cultura humana de hoy. Es ahí que empieza, en el bipedismo. Y hay que seguir estudiando hasta llegar ahí. Hay que dar el bipedismo de Lucy Australopithecus afarensis en las escuelas para entender por qué la mujer es dominada culturalmente por el hombre. Y voy a decir algo aquí que no lo había dicho antes. No es Dios, y esto es un hallazgo de liderazgo responsable, no es Dios que hace al hombre a su imagen y semejanza. Eso es mentira. Es el hombre que hace a Dios. Yo no estoy hablando del Dios real posible. Yo estoy hablando del Dios de la Biblia. Son cosas distintas. En el Dios de la Biblia, en la historia de la Biblia, es el hombre que hace a Dios a su imagen y semejanza. Por eso el patriarcado. Por eso el patriarcado. Si la mujer hubiese escrito esa historia, no pone a Dios como hombre. Eso no es verdad. Ni pone a su hijo como hombre. Ni pone al Papa como hombre. Ni pone a los discípulos como hombre. No. Es que es el hombre que hace toda la historia de la religión católico-cristiana a su imagen y semejanza. Y la judía también. Y la musulmana también. Y cuando tú te buscas la historia, te das cuenta de eso, de que hay una construcción social basada en el hombre por dos factores. Por el dimorfismo, que es la forma como las hormonas se configuran en nosotros y en las mujeres, y por el bipedismo. Y eso era lo que yo señalaba en el debate. La historia de Eva, que tú hablas de Homero, no, la historia de Eva está inspirada en Pandora, la figura griega. Y yo tengo aquí un brevísimo relato que dice, oigan esto, Pandora es la primera mujer. Zeus ordena su creación. Oigan esto, oigan esto, para que no se dejen engañar de un grupo de malvados que, conscientes de que hablan mentiras, repiten la mentira para sacar provecho de poder y económico de eso. Oigan, Pandora es la primera mujer. Zeus ordenó su creación para castigar a la raza humana porque Prometeo se había robado el fuego divino para dárselo a los hombres. Dice aquí, todo comenzó cuando Zeus le entregó a Pandora una jarra para que se la llevara a Epimeteo, hermano de Prometeo. Esta jarra contenía todos los males existentes. Eso es lo que se conoce como la caja de Pandora. Esta jarra contenía todos los males existentes y por ende se le prohibió a Pandora abrirla, lo mismo que a Eva. Sin embargo, Pandora, quien poseía una gran curiosidad, hizo caso omiso a la orden de Zeus de que no abriera la caja, y abrió la caja, y en ese momento todos los males escapan y se alojan entre los hombres. Pandora, asustada, cierra la caja, dejando un solo elemento sin escapar: la esperanza.
Ustedes están viendo a quién culpa la mitología griega de todos los males de la humanidad. A Pandora. ¿Y quién es Pandora? Una mujer, igual que Eva, pero con 3 o 4 mil años antes que ella. Y esa es la verdad histórica. ¿La vamos a cambiar? ¿La acomodamos a nuestros intereses? Eso es un asunto ético de cada quien y moral. Pero esa es la verdad histórica, esa es la que se puede construir sobre la base del método científico, que en eso es que yo creo. La que se puede medir, la que se puede comparar, la que se puede observar. Esa es la verdad que yo promuevo. Y qué bueno, Julio, que tú hayas ido a los griegos para tratar de entender algunas cosas bíblicas. Y después de los griegos sigue para atrás. Que antes de los griegos hay más de 2 millones de años de historia acumulada que nadie quiere ver. Porque nadie la quiere ver. Nadie quiere ver cómo es que la mujer se discapacita en la selva cuando da a luz, cuando deja de ser hembra, cuando deja de ser salvaje y se discapacita y no pare un animal. Porque después de Lucy, la mujer no paría animales con cerebros completos. No, paría seres sociales que no podían ser autónomos y necesitaban del cuidado. A partir de ahí es que la emoción se convierte en sentimiento. A partir de ahí es que nuestro cerebro empieza a desarrollarse. Hasta las 33 semanas, el cerebro nuestro y el del chimpancé son iguales. Es a partir de la semana 33 que empiezan a desarrollarse un paquete de zonas en nuestro cerebro, sobre todo el neocórtex. Y eso está ahí, es en la historia, es en la ciencia. Y por eso yo le digo a las mujeres que están apostadas en los alrededores del palacio que tienen un error en la estrategia. Porque deben irse de ahí. Porque las respuestas a sus preguntas y la objeción a su objetivo de que se permitan las 3 condiciones para el aborto, las 3 causales, no están en el palacio, están en la iglesia. Que cojan para allá, para la catedral o para el episcopado. Que esa es la institución aquí que se opone a eso y fue la iglesia que metió el artículo 37 ahí. Y es la iglesia que impide que se defina como laico el Estado Dominicano. Eso es la iglesia, sin pelear. Convenzan a la iglesia de que solamente ya es en América Central que hay una prohibición absoluta al aborto. La región más pobre y que menos invierte en investigación. La más atrasada del mundo intelectualmente, después de África. Es la única que se opone al aborto. Al aborto terapéutico, al aborto condicionado. Esta es la región, la más atrasada del mundo occidental. Y eso es interesante. Entonces, por otro lado, un caso que me llamó mucho la atención esta semana, señores, para que ustedes vean que tenemos que tener un abordaje más amplio del tema de la corrupción y más científico. Y cómo la corrupción no tenemos que enfrentarla desde esa perspectiva académica, más que política, aunque los políticos siempre van a tener la mayor culpa porque administran dinero público. Les quiero hablar de Lance Armstrong. Lance Armstrong estuvo considerado hasta el 2013 el mejor ciclista de la historia. ¿Por qué? Porque Lance Armstrong ganó 7 veces el Tour de Francia, que son 4.000 kilómetros, específicamente, 3.400 kilómetros. El Tour de Francia tiene 3.470 kilómetros. Y Lance Armstrong, el norteamericano, lo ganó 7 veces, del 2009 al 2005, corrido. Y en el 2013 le quitaron todos los títulos, porque Lance Armstrong consumía sustancias prohibidas, esteroides, para mejorar su rendimiento. Y por eso le quitaron los títulos. Consumía una sustancia que se llamaba EPO para mejorar el rendimiento y hacía trampa a los compañeros. Y eso quedó ahí, le quitaron los títulos. Él fue a un programa con Oprah Winfrey
y admitió que consumía sustancias prohibidas en la competencia. Pero ¿qué resulta? ¿Y por qué yo hago este comentario? Eso no era lo único que hacía Lance Armstrong. Esta semana, expertos en ciclismo, viendo sus videos, descubrieron otra trampa. ¿Y cuál era la trampa que hacía Lance Armstrong? Tenía un micromotor eléctrico en su bicicleta. Un micromotor eléctrico distribuido en 3 partes de su bicicleta. Una parte, que era el activador, lo tenía en el timón. Otra parte, que era la batería del motor, la tenía debajo del sillín, donde se pone la bolsita para el tubo de repuesto por si se te poncha una goma. Ahí tenía la batería. Y dentro del termo del agua tenía el motor. Oigan esa vaina. Entonces el motor estaba distribuido en la bicicleta de forma que era muy difícil a simple vista observarlo. Un micromotor de 500 watts, un motor eléctrico. ¿Qué hacía ese motor? Que cuando venían los puntos difíciles del Tour de Francia, las pendientes hacia arriba, entonces él activaba el motor y dejaba a todos los competidores atrás. Y así siempre le podía sacar ventaja. Porque no estaba compitiendo él, estaba compitiendo un motor que lo ayudaba a subir las cuestas. Y viendo los videos se dieron cuenta que él miraba hacia atrás y hacía el movimiento de oprimir. Creo que también le ponía la mano al 100. No sé si era para hacer algo con la batería, pero ellos mirando los videos, descubrieron que el tipo tenía un truco. Y habló la persona que especialista en esos motores y dijo que ciertamente el motor fue desarrollado en 1998. Entonces, Armstrong empezó a ganar Tour de Francia hasta el 2005, donde se retiró y después le quitaron los títulos, para que ustedes vean hasta dónde llega el tema ético y hasta dónde llega el tema de la corrupción. Yo particularmente pienso que el Tour de Francia, igual que el béisbol, por ejemplo, son deportes demasiado demandantes de la capacidad humana. Entonces es imposible usted correr 21 vueltas para alcanzar 3.400 kilómetros, porque eso puede poner en riesgo hasta su vida. Lo mismo que batear una pelota a 400 pies lanzada a 100 millas por hora o a 90. Eso es difícil. Entonces, los peloteros y los ciclistas buscando el éxito económico, histórico, la hazaña, la fama, el reconocimiento de los demás, entran en actos de corrupción para lograr sus objetivos. La República Dominicana, después de Estados Unidos, la República Dominicana es líder en uso de sustancias prohibidas en MLB. Los dominicanos somos más que el resto del mundo, pero menos que los norteamericanos en béisbol. Pero hacemos más trampa que ellos. Porque las reglas morales y éticas en República Dominicana son más débiles. Y somos una sociedad con una cultura de la corrupción. Y esa corrupción la llevamos a MLB. Y eso es lo que ocurre, que para lograr los éxitos, entonces entramos en el tema de la corrupción. Por eso insisto en que debemos ver la corrupción desde un punto, de una perspectiva más académica, más científica, para poder entenderla y para poder superarla, o por lo menos enfrentarla con eficiencia. Y termino con esto. Si se produjera la oportunidad de crear el modelo de seguridad perimetral, tenemos que entender, lo tengo que entender yo y lo tienen que entender las autoridades que me darían la oportunidad, de que la corrupción es el principal causante de la inseguridad. Aparece 15 veces en el diagnóstico. En un diagnóstico de 22 puntos, la corrupción aparece en 15 de las variables. Y la corrupción es la principal causa de la seguridad, no solo dentro de la policía, sino en la sociedad.
influye determinantemente en los indicadores de delincuencia. Y por eso quería hacer esta reflexión. Es todo, Julio. Cambio fuera.